Está con nosotros Alfredo Torres de Ipsos Perú. Alfredo, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Tu última encuesta, que ayer publicaron en El Comercio, registra un descenso en la popularidad del presidente Ollantumala. ¿Podemos ver el cuadro, señor director? ¿Aprueba o desaprueba la gestión del presidente Ollantumala? La aprueba el 46%, la desaprueba el 44% y hay un 10% que no sabe o no precisa. Tú has dicho en tu comentario editorial que esto se debe fundamentalmente al tema de Repsol y al tema de Maduro. Explícanos. Sí, hemos visto en la misma encuesta que estos dos temas que estuvieron muy intensamente en la prensa, además, han generado una reacción de la opinión pública pues muy crítica a la posición del gobierno, ¿no? En el caso de Repsol, la mayoría estaba en desacuerdo con la intención de compra de Repsol. Finalmente el gobierno dio marcha atrás, pero yo creo que igual eso le costó en popularidad. Probablemente si se hubiese demorado más o no hubiese tomado la decisión, digamos, de dar marcha atrás, quizá la evaluación incluso habría sido más negativa, ¿no? O sea, hubiera bajado más Bajado puntos. aún más, así es. Yo creo que finalmente corrigieron, pero igual un costo hubo. Y en el tema de Venezuela, en realidad, es una suma de varios problemas, ¿no? Que en la percepción popular se pueden haber ido añadiendo, ¿no? Desde el inesperado elogio a Hugo Chávez, ¿no? El rol de UNASUR, que nunca estuvo muy claro en la posición de Perú ahí al comienzo, pero sobre todo el maltrato que hace Maduro de Roncayolo, del ex canciller Roncayolo, y que no genera ninguna respuesta de parte del presidente, sino más bien una reunión privada con el embajador venezolano y finalmente la salida de Roncayolo, ¿no? Entonces es muy difícil no enlazar estos hechos, ¿no? y pensar que están vinculados, cuando Maduro hoy día es considerado por la propia opinión pública, como hemos publicado también en la encuesta, un presidente pues que prácticamente ha sido elegido por vías fraudulentas, ¿no? Sí, vamos a verlo también en la encuesta, pero me gustaría ver la desaprobación que ha subido y la aprobación que ha bajado en el caso de Nadine Heredia. Tenemos el cuadro, señor director. ¿Aprueba o desaprueba la gestión de la señora Nadine Heredia, es decir, de la primera dama? La aprueba el 55%, la desaprueba el 39% y hay un 6% que no precisa o no dice qué piensa o qué siente. ¿Hay un sentimiento alrededor de Nadine Heredia? Bueno, sí hay una pérdida de puntaje que viene no solamente respecto al mes pasado, sino de algunos meses previos, ¿no? Ella llegaba a estar arriba del 64%, cifras muy altas, ¿no? Entonces ya si uno va sumando, la caída es un poco mayor. Sigue estando vinculada a la del presidente, ¿no? Van más o menos en paralelo y sigue estando ella por encima, pero en su caso podría lanzarse la hipótesis de que también tiene que ver con esta sensación de que podría ser candidata, ¿no? Alguna gente empieza a mirar eso con un espíritu crítico mayor, ¿no? Eso ya no gusta. Efectivamente, ¿no? Hay un sector de la población, lo hemos visto incluso el mes pasado, ¿no? Que si bien la aprobación de ella estaba como en el 60%, sin embargo el respaldo a una eventual candidatura estaba pues en el orden del 30 y tantos o 40. O sea, sí hay una brecha de personas que le parece que ella contribuye favorablemente al gobierno, pero que no debe ser candidata porque la ley se lo impide, ¿no? ¿Porque la ley se lo impide o porque sienten que hay algo maniqueo y aprovechado en, digamos, hacerse una publicidad muy expectante, siendo la esposa del presidente? Claro. Y en ventaja clarísima frente a los demás. Si la ley se lo impide es precisamente por eso, ¿no? Porque evidentemente estando en el poder puede beneficiarse del poder, y de hecho en el caso de ella ocurre inevitablemente, ¿no? Cada vez que ella sale a un compromiso, acompañando a un ministro, digamos, la población está ahí, la aplaude, entonces sí hay un beneficio de esta situación, ¿no? Entonces sí hay un conflicto de interés que justamente la ley se dio para evitar que esto ocurra, ¿no? Y estos 5 puntos que acompañan exactamente los 5 puntos del presidente, ¿la gente le cobra a ella también el tema de Maduro y el tema de Repsol? Eso es difícil de saberlo, ¿no? Definitivamente están asociados, no solamente la primera dama, ¿no? También ocurre con el resto del gabinete, ¿no? Cuando sube el presidente, en general arrastra, y cuando cae también arrastra, ¿no? En mayor o menor medida. No todo el mundo diferencia bien qué rol cumplió tal o cual persona en este hecho, ¿no? Pero sí hay una sensación general
hacia arriba o hacia abajo en este caso, ¿no? ¿Qué deberían leer? ¿Qué debería leer la pareja presidencial después de esta llamada de atención, digamos, de la opinión pública? Bueno, 5 puntos sí. En un mes son 5 puntos. Claro. Muy Yo creo que importante. son en los temas centrales, digamos, el tema de Venezuela es clarísimo, que tiene que marcar la distancia lo más claramente posible respecto al régimen de Maduro, ¿no? Si ya el chavismo tenía problemas, Maduro es una copia, ¿no? Patética y desmejorada, digamos, del régimen del gobernante anterior, ¿no? Entonces, eso está claro. Luego, en el tema de Repsol, lo que se ve, digamos, en la opinión pública es que la población demanda una mayor intervención del Estado en los sectores fundamentales, educación, salud, seguridad ciudadana, ¿no? Entonces, este tipo de iniciativas, digamos, no le generan mayor beneficio en términos ciudadanos, y sí generan un tremendo nerviosismo en el ámbito empresarial, ¿no? Se contrae pues la inversión, y la opinión pública está empezando a entender también que esto es dañino por diferentes motivos. No tienen tan claro el concepto de, digamos, de subsidiariedad, ¿no? El hecho de que es preferible que donde el Estado, donde el sector privado pueda actuar, no entre el Estado, ¿no? Ese argumento no necesariamente está suficientemente asimilado, pero sí ven que si el Estado entra, va a ser uso político, y más aún en este caso, que puede ser una mala inversión, ¿no? Ahora, no ven mal, ¿no? Porque el uso político está cantado. Sí. Se percibe Sí. bien, la opinión pública entiende que pues una inversión inútil en grifos, por ejemplo, y en el petróleo, la refinería, sería una suerte de caja chica para hacer campaña política. Claro, lo ven entre las razones de desaprobación, digamos, las tres principales han sido precisamente que es una mala inversión, que eso es algo que los analistas, los especialistas comentaban claramente, ¿no? El exceso que hay en el mundo de refinerías, el deterioro de esta refinería en particular. En segundo lugar, el uso político que se le podía dar en términos, digamos, eventualmente electorales. Y el tercer tema que también me parece muy importante es que hay muchos mejores usos del presupuesto público, sí, claro, que destinarlo a este tipo de proyectos, ¿no? ¿En qué prefiere la gente que invierte el Estado? Educación y salud claramente son los que encabezan la lista, seguridad ciudadana y programas sociales, ¿no? De lucha contra la pobreza. Ahora, hay otro tema político que ha dejado de ser humanitario, y es el indulto a Alberto Fujimori. Tú preguntaste, ¿está a favor o en contra de que se indulte a Alberto Fujimori? Y está a favor el 58% y en contra el 38%. Sí. Y luego preguntaste, ¿cree que indultar a Alberto Fujimori beneficiaría o perjudicaría al presidente Humala? Lo beneficiaría el 36%, lo perjudicaría el 47% y no precisa el 17%. Bueno, el respaldo al indulto es consistente a lo largo del tiempo, ¿no? Siempre se encuentra entre 50 y 60%, con una tendencia ligeramente al alza, diría yo incluso. Pero también hemos introducido esta vez esta pregunta porque probablemente esa es la contraparte, ¿no? El presidente, y la opinión pública lo percibe, no siente que tiene mucho que ganar y sí podría más bien perjudicarlo tomar una decisión, en cualquiera de los dos sentidos, ¿no? En el caso de que vaya por el indulto, evidentemente perdería el respaldo de un sector, digamos, de líderes de opinión o de la opinión pública que lo apoyó en la segunda vuelta en particular, ¿no? El caso de Mario Vargas Llosa es el más evidente. Entonces, sí, hay esta percepción, digamos, de la ciudadanía de que habría un perjuicio en términos y entonces eso, ¿no? hace ver la cosa más política que nunca, más claramente política. Así es, sí. Bueno, además, es importante y por eso he detallado especialmente estos cuadros, tus preguntas sobre Venezuela, ¿no? ¿Está usted enterado o no de la actual situación política en Venezuela? Y sí está enterado el 65% de la opinión pública, sí, que es importante, ¿no? No está enterado el 31% y no precisa el 4%. Y luego preguntaste, ¿aprueba o desaprueba la forma en que Nicolás Maduro fue elegido como presidente de Venezuela? La aprueba el 20% y la desaprueba el 74% de la opinión pública peruana. Así es altísimo ese ¿Por qué? rechazo. ¿Qué percibe, Alfredo? Bueno,
Hay una serie de factores. La verdad, la pregunta no ha sido específica al respecto, ¿no? Pero lo que hemos podido recoger a lo largo de una serie de entrevistas es que va desde la campaña previa, ¿no? El uso de los medios, la cédula con múltiples fotos de Maduro versus una de Capriles, y finalmente toda la incertidumbre que hay sobre los votantes, ¿no? Si votaron todos los que deberían votar, o hubo votos de personas que no debían haber votado porque eran fallecidos o cubanos o qué sé yo. Entonces toda esta información que ha trascendido es lo que hace que la gente rechace esta elección como válida, ¿no? Y luego lo que ha venido a ocurrir después, la matonería, la violencia y la intolerancia, además de la ineficiencia, porque económicamente los venezolanos están tremendamente mal. Sí, definitivamente, y ese es un tema que creo que vamos a medir el próximo mes también en términos comparativos con otros gobernantes de la región, pero es claro que el régimen de Maduro es, digamos, el más lamentable en términos de no solamente de resultados económicos para su pueblo, sino también ahora de violencia creciente contra la oposición, ¿no? Y la gente percibe que es un régimen de izquierda, percibe que además es un régimen estatista. Sí, lo hemos medido, no ha salido publicado, pero sí hemos hecho la medición, en los próximos días espero que salga publicada, sobre dónde se ubican a los distintos gobernantes de la región, incluido el nuestro. Al nuestro se le ubica en este momento en la centroizquierda, casi en el centro ya. Maduro en la extrema izquierda, es el gobernante más a la izquierda en América Latina. Y la opinión pública peruana se ubica al centro. Por lo tanto, digamos, ve a Maduro como un exceso, digamos, en un sentido ideológico, ¿no? ¿Y como una amenaza? Como una amenaza en la medida en que se contagie o se acerque demasiado a nuestro gobierno, ¿no? Porque a pesar de la confusión que hay en la opinión pública respecto de las prioridades del Estado, cuando haces la pregunta de manera sencilla y abierta, la gente sí tiene más o menos la cosa clara en relación a lo que debe hacer el Estado, en lo que debe ganar el Estado, ¿no? ¿En cuáles de las siguientes áreas el Estado debería invertir preferencialmente sus recursos? Preguntaste. En educación, 74%, en salud, 62%, en seguridad ciudadana, 51%, en programas sociales, 43%, en carreteras y caminos, 24%, en empresas estatales, solo 8%, y no precisa el 1%. Las prioridades son, en realidad, las correctas. Así es. Sí, está clarísimo, ¿no? Y en eso es un consenso nacional, además. O sea, yo creo que el presidente debería tener claro que en la medida en que le ponga más atención a la educación, a la salud, a la seguridad ciudadana, la opinión pública lo va a acompañar. Eso es lo que la gente espera. Ahora, preguntaste sobre Repsol concretamente. La gente sí estaba enterada en un 51%, no estaba enterada en un 46%, es decir, de la intención del gobierno, ¿verdad?, de comprar estas empresas o de hacerse de estas propiedades. Sí. Pero además preguntaste si estaban de acuerdo o en desacuerdo con la compra de las propiedades de la empresa Repsol en el Perú. Y estaba de acuerdo el 28%, en desacuerdo el 61% y no precisaba o no tenía idea el 11%. La verdad, el resultado me sorprendió. Yo esperaba algo un poco más dividido.